quien Muy buenos días. en Me varias encanta, ocasiones, me en- encanta poder estar aquí con ustedes. Estimado profe, que no lo estoy dejando hablar, pero buenos días. sí, 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 es que está bien, pues está bien. Hay que recordar que Aida Michelle estuvo en varias ocasiones o por un tiempo como miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social en representación del sector privado, con una de las sillas del sector privado. Y hemos querido tomar contacto con ella para lo que estamos tratando de hacer todos estos días. Escuchar distintos argumentos a favor, en contra, neutrales, para que, como dijimos hace un momento en tema anterior, darle elementos a nuestros oyentes para que lleguen a su propia conclusión. Y por eso es la primera pregunta que le quiero hacer a Michelle es, uno, en base a la experiencia adquirida cuando estuvo en esa junta directiva de la Caja de Seguro Social, conociendo esas realidades y viendo ahora este documento que se ha presentado, que no sé si ya habrá tenido la oportunidad de leerlo, Por supuesto que sí. ¿cuáles son las primeras reacciones que tiene? Mira, yo creo que en este caso hay una voluntad. Hay una voluntad de que hay que hacer un cambio y la institución lo requiere sin lugar a dudas. La institución requiere una reestructuración total que no es nada más el sistema de pensiones. Con el tema de pensiones hay una parte que me crea una preocupación y es en el tema de este fondo solidario garantizado. Y es porque en realidad sí tenemos que respetar y que se garantice el respeto de los fondos que han sido aportados al sistema mixto y que esos no vayan a ser en este momento los que van a solucionar el problema del sistema de beneficio definido, entendiendo que el sistema mixto aún no tiene ningún pensionado y por eso es que es como si fuera una cuenta de ahorro, no porque tenga una situación diferente y que a futuro no vaya a tener la misma situación que tiene ahora el de beneficio definido. Creo que el sistema es bueno, pero tenemos que asegurar que los aportes del Estado se van a dar. Es preocupante que los aportes del Estado de esos 966 millones vengan de una fuente que no es certera. Y digo eso porque provendrán en gran medida de las defraudaciones fiscales que se han dado hasta el momento en el país, y de realmente aportes del canal. Si esto es así, nosotros no podemos garantizar la situación de ninguno de los dos. Eso no quiere decir que porque en el pasado se había defraudado al fisco, vamos a conseguir que esos ingresos entren de una vez al sistema. Entonces, cuando estamos proyectando que vamos a entrar en este nuevo sistema para marzo del 2025, si el mismo es aprobado, no me queda muy claro cuáles son los aportes que van a salir, de dónde van a salir estos aportes de la fase inicial. El tema de el aumento en la edad de jubilación. Yo quiero desmentir algo que dice, no te están obligando a ninguna de las 36 cuotas. Las cuotas no aumentaron. Siguen siendo la misma cantidad de cuotas para la jubilación y siguen siendo las mismas 240. Eso no ha aumentado. Lo que se está tratando es que se tenga un mejor retorno. Dicho eso, debe quedar claro que no podemos esperar que un sistema de pensiones dé un aporte mayor a lo que nosotros hemos estado contribuyendo al fondo. Si el tema que dicen a los grupos, y que se lo he escuchado mucho a la profesora Gordón y ahora se lo he escuchado a otros, a otros miembros de izquierda, básicamente, es que los salarios en Panamá son muy bajos. Si los salarios en Panamá son muy bajos, esa es otra situación aparte de la seguridad social. Yo también quisiera tener un mejor retorno de algo que he invertido poco, pero si eso no ha sido la situación, no podemos esperar que vamos a tener una pensión de la que podamos vivir a futuro cuando termine la vida laboral si nosotros no hemos aportado esas cantidades. Entonces yo entiendo la situación del país, tanto financiera del país como la situación económica de cada uno de los panameños. Yo no quiero aportar más,
Esa es la realidad. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que tener esa certeza, esa confianza en el sistema. El sistema ahora mismo, y yo lo he repetido en varias ocasiones, la certeza del sistema empieza a dar atenciones médicas en el momento, toda la mora quirúrgica, atiéndela, los medicamentos que lo tengas, eso te genera confianza. En la medida que el sistema, o sea, la institución no tiene confianza, y la verdad es que hasta el momento el Estado tampoco. O sea, todo lo que había mencionado anteriormente nos ha ido generando esa desconfianza en la institucionalidad, en realmente creer que se van a utilizar todos estos fondos para los fines que se han definido de acuerdo a la ley. La ley es muy compleja, es muy extensa, trata de atender muchos campos, pero también le queda esa debilidad que tiene la gobernanza de la institución. Y fíjate que me he cambiado de las pensiones a la gobernanza porque esto es un tema que desde que participamos en la junta directiva lo hemos estado reiterando. Yo quiero Ahora, regresar. sí, Perdón, es que yo quiero, antes de movernos a la gobernanza, yo quiero quedarnos un poquito todavía en el tema de las pensiones. Y hay dos cosas que yo quisiera preguntarle. Aquí muchos ha hablado de, y creo que los comunicados, tanto de la entrevista como de la señora Maribel Gordón, como los comunicados pues del PRD, hablan del sacrificio de la población. Sin embargo, hay otro grupo de personas que también dicen que esta ley los va a afectar, y es los empresarios, los pequeños empresarios, porque también se sube las aportaciones de las personas que emplean. No todos son grandes empresas, a veces son pequeños empresarios. ¿Cómo esto puede ayudar cómo ellos van a ver, tal vez, cómo van a poder mitigar esta situación y cuál realmente es el porcentaje que van a aportar o los empresarios o los dueños o los empleadores a este proyecto y por qué es necesario? bueno, a mí realmente me preocupa la manera en que se ha presentado. Un 3% puede parecerle a muchos que es muy poco, pero eso se debe específicamente a estas luchas sociales que tiene el país, entendiéndose que en Panamá es una minoría lo que son las grandes empresas que pudiesen contribuir a ese 3% adicional que va a ir específicamente al sistema de pensión. Mi recomendación es, uno, que si ese va a ser el incremento, debería ser escalonado, no de una sola, en un solo aumento, porque como dije anteriormente, lo que estamos pensando es que vamos a estar aportando todo de inmediato y el problema se empieza a solucionar de inmediato a pesar de que el déficit va a bajar en el largo tiempo. Entonces, eso es uno, que no puede ser todo el incremento en un solo periodo. Dos, que debería ser también de acorde al tamaño de la empresa. No todas las empresas, no todos los emprendimientos, la micro y pequeña empresa no aguanta más la carga impositiva. Entonces, ese tema no va a ayudar a crear mayor circulante ni mayores plazas de trabajo en el país. Así que yo sí lo vería con mucho, y lo veo con mucho cuidado, porque si nuestras empresas, el 70% son pequeñas y medianas empresas, no son las grandes transnacionales las que componen el mercado nacional. Entonces, estas aportaciones obviamente van a tener un impacto importante en la creación de plazas de trabajo y también en esos salarios que se esperan que puedan tener de nuestra formación Eh, en la economía. Otra cosa que se habla mucho y se menciona mucho es la demonización de la palabra medidas paramétricas. Y también lo dice, los han dicho los sectores más de izquierda, lo dice ahora el PRD, que se incluyen medidas paramétricas. Entre esas, la alza de la edad de jubilación. En su opinión, es necesario este alza de la edad de jubilación? Y la otra pregunta es, ¿se está en la ley? Porque no es una edad de jubilación que se sube de un día para otro. ¿Se está ejecutando de la manera apropiada? Mira, eso es inevitable que en Panamá deba aumentar la edad de jubilación. Creo que eso no es ni siquiera lo más importante de la ley. Es quizás lo más mediático, la medida que se suene más populista, pero no nos lleva a una realidad que tiene el país. Nosotros quisiéramos poder aportar más
pero para poder tener un mejor retorno cuando termine tu vida laboral. Entonces, esa edad de jubilación que ya te está dando un espacio de transición que es de 7 años, no podemos esperar que no aumente. O sea, eso no lo vas a sentir tan, no se va a sentir tan fuerte en las personas que están laborando actualmente. Sí, se pueden estar basando en una de lo que será la excepción. La norma no es que ninguno de los panameños va a llegar a esa edad de jubilación. No es que el 70% de la población no va a llegar a la edad de jubilación. De hecho, la mayoría de los panameños sí llegan a cumplir con todas sus cuotas, que son las 240 cuotas que se cubren en 20 años de trabajo. Entonces, no podemos pensar que estos 3 años que van a ser a partir del 2032, cuando empieza a aumentar las edades de jubilación, que de paso hay que hacer la salvedad. De acuerdo al sistema, uno igual se va a poder retirar a la edad que se retira actualmente, o se puede retirar las mujeres a las 57 o los hombres a los 62. La diferencia es que si tú te jubilas a los 57 años, el retorno como mujer es del 65% de tus aportaciones al sistema. Si tú decides trabajar los otros 3 años, entonces el retorno es del 100%. Igual es el caso de los hombres. Si te jubilas a los 62 años, recibes el 65%, lo cual es mayor al retorno que se tiene ahora mismo en el sistema de beneficio definido, que es el 60% de los 10 mejores años. Es decir, a ver si yo estoy interpretando bien, Aida Michelle, y esta propuesta, este proyecto de ley está dejando la puerta abierta para que sea ese hombre o esa mujer quien decida cuándo y cuánto recibe Eso, al momento en que decida, si sabes que hasta aquí llegué yo, o voy a esperar 3 años más o el tiempo que quiera. Pero voy a querer también retirarme con tanto, no como ahora que hay un tope. O sea, para el caso de la generación mía, lo más que puedes aspirar es a 2.500 y hasta ahí llegaste. es que es así. Ese es exactamente el punto. Está dando un poco la libertad a cada uno, que nosotros seamos los que decidamos cuánto más queremos aportar. Por eso es que la misma ley, yo no sé cuánto es la capacidad que tiene cada uno de hacer aportes adicionales, pero la misma ley te da ese espacio también para que tú hagas aportes voluntarios, como se hace en el sistema de pensiones privados. En realidad yo no estoy viendo en este anteproyecto ninguna parte donde se esté tendiendo a la privatización. Por eso es que ya debemos dejar esos términos o esas actitudes que nos hacen simplemente populistas y pensar realmente en cuál es la solución que podemos traer para el país de una manera realista. Jamás vamos a poder recibir más de lo que aportamos. Y sí, tenemos una vida útil mucho, que la expectativa ha aumentado, la expectativa de vida ha aumentado y vivimos más años. Aún el que haga los análisis técnicos y que sume y reste, te vas a dar cuenta que nosotros aportamos ahora mismo para 10 años más después de nuestra jubilación. Entonces, y vivimos mucho más de eso. Yo creo que aquí hemos totalmente demonizado las medidas paramétricas y se han utilizado como un caballito de batalla sin realmente medir el efecto que pudiesen tener. El aumento de la edad de jubilación solito no hace la diferencia. Lo que se está buscando ahí es un mayor retorno. Pero si nosotros no tomamos el resto de las medidas que quise mencionar anteriormente, como el tema de una reestructuración, como una mejor gobernanza de la institución, si nosotros no tenemos esa voluntad, si nosotros no tenemos la confianza que requerimos de la institución, nosotros no vamos a poder avanzar. Pero no es pedir más solamente por pedir más, porque la experiencia anterior dijo que los fondos no fueron utilizados de la mejor manera.
Pero es que la Caja del Seguro Social sí tiene recursos, pero son activos que se tienen que poner a un mejor uso. Y eso sí estoy basándome en la experiencia en la Junta Directiva, porque vimos cómo aquí se dejan perder bienes que tiene la Caja del Seguro Social simplemente porque fueron adquiridos sin pensar, y eso me estoy hablando específicamente de unas oficinas en un centro que fueron adquiridas, pero no le permiten dar atenciones médicas en esas oficinas. Entonces están muertos de la risa y es un bien de la institución, pero no pueden hacer más nada con la institución, porque sí tienen que verse las leyes paralelas que también afectan cómo se venden los bienes del Estado, si fuera venderlos o cómo se pueden utilizar para tener un mejor retorno. Si estas oficinas se pudiesen alquilar a terceros y que dedicaran a cualquier otra actividad, no habría problema, porque tendría ese retorno y ver cómo se puede vender este bien que no se hizo el estudio adecuado y se compraron y no se pudieron utilizar por la institución. Y ese mismo ejemplo lo puedo utilizar en cualquier equipo médico que hoy se compró, mañana no se quiso utilizar y entonces se echa a la basura de las inversiones que hace el Estado. Bueno, Eso mismo aquí, pasó con los boots de información. Se compraron, se adquirieron por varios millones de dólares y se desecharon porque estaban obsoletos, todavía empacados. dice aquí el oyente que me manda un párrafo subrayado. La Dirección General podrá delegar en una o más personas jurídicas con licencia de administrador de inversiones emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá o su equivalente en otras jurisdicciones reconocidas por esta, entre paréntesis, en adelante, administradores de inversión, cierra paréntesis, la administración de cartera de una parte o del total de los recursos del Fondo General de Reserva, en cuyo caso su contratación se someterá a las leyes de contratación pública aplicables. Estas sociedades deberán demostrar experiencia en la administración de fondos de inversión y capacidad para gestionar carteras en mercados internacionales, siguiendo siempre la política de inversión y riesgo aprobadas por la Junta Directiva. La delegación de la administración no exime a la Dirección General de su responsabilidad fiduciaria en los resultados. Me imagino que me lo manda porque dice ya Michelle que no hay privatización y hay grupos que están diciendo que al permitir esto, sí están abriéndole el espacio a la privatización de los fondos. ¿Me dice? No es cierto, no es cierto y a mí me gustaría hacer una ¿Qué cosa observación no es porque cierta? para hacer, es que no hay una privatización de los fondos. Lo que se está ampliando es el compás para las inversiones que hace la Caja del Seguro Social y tener un mejor retorno. Si puedes compararlo con el artículo de la ley actual, lo que pasa es que es tan restringido a dónde pueden invertirse los fondos de la Caja del Seguro Social y en tan pocas cantidades. Entiendo la reserva de darle seguridad a los fondos, pero por eso es también la razón por la cual la mayoría de los fondos que tiene la reserva, la Caja del Seguro Social, está solamente en la banca nacional, es decir, en la Caja de Ahorros y en el Banco Nacional, que son los dos que le dan el interés más bajo en los dineros depositados en la institución. Lo que tiene la Caja del Seguro Social en la caja de ahorros es el 70% del capital que tiene la caja de ahorros. Entonces, en esta posición que siempre va a tener que ser muy, muy controlada, no se está tratando de privatizar nada, lo que se está tratando es de tener un mejor retorno en las inversiones que hace la institución. Qué enredo. Yo entiendo el escepticismo en cuanto a la medida, lo entiendo, pero es que estoy diciendo, es que no hay confianza en la institución. Por eso es que todo se trata de marcar en que es que se va a privatizar, pero no es que se va a privatizar, es tratar de buscar un mejor retorno
en las inversiones que hace la institución. Y que realmente, ojo, que realmente la junta directiva tenga un rol efectivo en la institución. Ahora mismo, de acuerdo a la ley actual, no tiene absolutamente ningún poder. Y me temo y amplío. El anteproyecto tampoco le está dando mayor función a la junta directiva. La hace cada vez menos necesaria porque sí le otorga muchos más poderes al director general, que ya de por sí no responde a la junta directiva, responde al ejecutivo. Es decir, volviendo al tema de los fondos, Aida Michelle, o sea, aquí se habla mucho de la rentabilidad, que en una palabra mucho más simple es ganancia. O sea, lo que se está buscando es cómo los fondos del Seguro Social le generan más ganancias al Seguro Social, obviamente. Y una fórmula es que a través de un mecanismo mediante el cual, que es lo que entiendo que la ley crea una comisión que analizará cómo y a dónde se invierten los fondos del Seguro Social precisamente para producirle más ganancias a la institución. Una de esas opciones es buscarse estas empresas que se dedican a hacer inversiones. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, o sea, sí, de las que se dedican a hacer inversiones, dándole un poquito más de amplitud. Eso es todo. Entendiéndose que lo que se está haciendo es fortaleciendo las comisiones que ya existen. Una de las 5 comisiones que tiene la junta directiva es la comisión de inversiones. Lo que se está buscando es que tengas un grupo de asesores para estas inversiones que sea más, que tenga mayor experiencia y que puedan darse las inversiones que realmente requiere la institución. Y eso le da más participación a otras personas. Y esto estamos hablando es en asesorías, no en un negocio específico. Pero bueno, igual esas asesorías van a costar, eso es lo que hay que decir también. Y esas Eso empresas es van lo a que hay cobrar. que decir, es lo que hay que evaluar si eso es lo que se necesita. Si lo necesitas es un grupo de asesores que sean internos. Esos son temas que no quedan muy claros. Por eso te decía, o sea, lo primero que dije es, no me queda esa confianza en las inversiones, cómo se van a realizar. Y si yo comparara esto con la Junta Técnica Actuarial que contempla la ley actualmente, sí, lo miraría con lupa cómo va a estar conformada esa comisión y a quién le vas a pagar, si realmente eso va a valer la pena, porque vas a tener un retorno y eso tiene que estar en la ley, tiene que decir que lo que vayamos a pagar en los servicios de esa asesoría o en esas comisiones realmente sea compensado con las ganancias, para ponerlo en buen panameño, que vamos a recibir para la caja del Seguro Social y no simplemente que le estamos metiendo un costo adicional. Una consulta. Esto, yo no sé si es completamente igual, pero tiene seguro niveles parecidos con las famosas AFPs de Chile. Así es. Y entonces, en algún momento, las críticas que se le hizo a este sistema era un poco el papel que jugaban las AFPs, que en Chile eran bastante odiadas, y esta idea que pues, los retornos eran muy bajos, las aportaciones eran muy bajas, y al final eh, estos asesores de fondos de pensiones se hacían millonarios a costa de pérdidas en el mercado. Ellos crean un mercado nacional porque ellos tienen que invertirlo, pero las pérdidas al final eran del Estado y los montos que se le pagaban a estas AFP para que manejaran estos fondos eran, según los críticos, exorbitantes. Entonces, a mí no me queda muy claro, creo que lo acaba de mencionar, pero no me queda muy claro cómo vamos a poder nosotros supervisar o cómo se podría asesorar el gobierno para dentro de los vaivenes que tienen los mercados, ¿no? Poder sacar el retorno sin que se convierta en el negocio de un par de personas. Por eso decía el tema de la confianza. Ahora mismo no hay confianza. Entonces, esto puede sonar como una buena alternativa, pero tiene que estar estrictamente reglamentado. Y yo diría que más que reglamentado, definido en la ley cómo se van a dar esta situación. Porque es que si uno lee el anteproyecto de ley, todas esas 94 páginas, ahí vas a darte cuenta que hay mucho detalle. Por eso es que digo que a nosotros los panameños no nos gusta leer,
pero hay que leer para poder realmente dar aportes. Tenemos que recordar que ahora mismo tenemos es que aportar a fortalecer esa institución. No es a que va a dar más porque anteriormente todos se lo robaron. ¿Quiénes se lo robaron? Eso tienen que pagar. Tienen que pagar todo lo que se han llevado de manera incorrecta de la institución. Pero es que también tenemos que ver cómo la reforzamos. Reforzarla es con esos mismos controles. Eso es reforzar la institución. Eso es reforzar su gobernanza. Eso es reforzar su administración. Que todos estos procesos que en teoría suenan bien, tengamos toda la reglamentación para que sean efectivas para la institución. En el tema de las APP, tengo más experiencia en el tema de las AIP, que realmente no son del todo, son asociaciones público-privadas, pero en realidad tenemos aportaciones de diferentes lugares. Por eso es que cuando se hizo esta ley hace unos años, tiene tantas limitaciones en lo que puede o no hacerse dentro de una AIP, y en eso no entraban los servicios de salud, por ejemplo, o el tema de educación tampoco entraba en esas limitaciones. O sea, todo va a depender en la confianza que podamos tener en el sistema, de que de acuerdo a las limitaciones que le estamos estableciendo, que tienen que estar en la ley, porque no puede salir en la reglamentación, todo no puede salir en la reglamentación. La aplicación detallada sí puede salir en reglamentación, pero los sistemas de protección tienen que estar en la ley, porque no podemos agregar en reglamentación lo que no estamos incluyendo en la ley. Sí, eso es de rigor. ¿No? En la reglamentación no puede estar lo que no está en la ley. Eso es de rigor. Ahora, como dice Cristi, a veces que yo me pongo a ver noticieros de Chile, cuando se habla de las AFP es de ingrata recordación. No les gusta oír hablar a los chilenos de ese tema, parece que ahí fue como un desastre eso. Sin embargo, yo sí tengo que decir algo. Al día de hoy, la Caja de Seguro Social es un desastre. Para efectos del asegurado, es un desastre. Si tienes mora quirúrgica, si tienes que vas a buscar la acetaminofén y no hay, si te pones la cita para dentro de 6 meses, o sea, la Caja de Seguro Social ahora mismo al asegurado, el asegurado no siente que le está resolviendo nada. Y ni hablar del pensionado. Y ni hablar del pensionado. Entonces, ahora se plantea un proyecto de ley, que obviamente hay que revisarlo, que lo puedes mejorar, también lo puedes empeorar, pero algo sí estoy convencido, que algo tienes que hacer. No te puedes quedar con el sistema tal cual está. El sistema tal cual está no funciona. Además, que no funciona al borde del colapso, según dicen los expertos. Entonces, ¿cuál es la particularidad acá? Bueno, a la misma invitada nuestra, Aida Michel, nos lo está advirtiendo, y lo sabemos todos. Credibilidad, confianza. O sea, esa es la sociedad que hemos construido. Una sociedad incrédula que desconfía de todo y de todos. Entonces ahora no nos atrevemos a dar un paso. Pero yo creo, Aida Michel, que o nos atrevemos a dar el paso o simplemente nos sentamos a ver cómo colapsa la institución. Sin duda, por eso he dicho, tenemos que ver cómo la fortalecemos, aportar para fortalecerla, para que nos pueda dar los beneficios que queremos, pero no podemos hacerlo al revés. No puede ser, queremos que nos dé más beneficios, pero no la estamos fortaleciendo. Y eso me refiero específicamente al tema de las pensiones. El tema, todo lo que hay son las atenciones médicas, tienen que funcionar al detalle, cuando se requieren. Cuando ya ha pasado un tiempo, ya eso es totalmente inútil. No importa si lo ofreciste una atención médica, si yo la necesitaba hoy y me la vas a dar dentro de 3 meses, no sirve absolutamente para nada. Ahora, esa no es la experiencia de todos, pero sí la experiencia de la gran mayoría, porque también conozco algunas personas que a pesar de que las citas pueden demorar, todavía tenemos demasiada
eh, fuerza de a quién tú conoces y te atienden o no te atienden. Y eso es una realidad. No podemos tratar de ocultarlo. Y eso es nocivo para la institución porque todos tienen que recibir el mismo beneficio, todos tienen que tener una calidad de atención. Y no puede ser con quien tú conoces en la institución. Y a eso me refería un poco con el tema de los poderes, o que no es tanto los que se les están dando, sino los poderes que tiene hoy el director de la Caja del Seguro Social, que lo mueve absolutamente todo, sin la restricción, la libertad que se le está dando ahora de poder tomar decisiones hasta por $1.000.000. Entonces, todas estas compras que son menos de $1.000.000. Entiendo que todo está más caro, estoy clarita en eso, pero eso tiene que tener una fiscalización. Si no, honestamente, no pongamos una junta directiva. Si tú no vas a tener, si esta junta directiva no va a poder cumplir con su rol en esa dirección estratégica y tener también esa fortaleza, esa efectividad en que las decisiones que se tomen en la junta directiva se lleven a cabo, realmente no pongamos recursos en una junta directiva. O sea, al final de cuentas, la junta directiva es lo que menos le cuesta a la institución. Si ves el tema de las dietas de la junta directiva, siguen exactamente igual. Son $100 por una reunión de junta directiva y son $30 por una reunión de una comisión. Y eso tiene un tope, no importa cuántas veces se reúnan. Al final, Mire, $1.200 entre no, principal y suplente. eso ni quita ni pone. Ponle ahí, si tú quieres, ahí van a ser $200.000 al año. Eso no es lo que está haciendo la diferencia en la institución. Yo entiendo que no se lo tienes que regalar a nadie, pero es que lo estás regalando en muchas otras cosas Dice y entonces Pablo nos Wong, hemos enfatizado en demonizar temas específicos. dice Pablo Eso es Wong, que ahí. debe ser amigo suyo, dice Pablo Wong. Esta señora habla falsedades. Lo medular es que nos están quitando. Ojalá nos dejen igual, pero nos quitan por todos lados. Bueno, que me diga dónde se les está quitando, ya que yo estoy hablando falsedades. Por eso es que estoy tratando de decir lo que he leído en el documento. ¿Dónde siente que nos están quitando? Yo creo que es importante que tengamos el sustento en cualquiera de las dos direcciones. O sea, yo tampoco voy a salir y yo no me voy a desgarrar las vestiduras aquí por decir que el anteproyecto es excelente y que todos tendríamos que apoyarnos. No, estoy diciendo que lo observemos y veamos cómo lo vamos a aportar y cómo realmente hacemos para que no nos quiten más. Pero si él está diciendo que nos quitan más, entonces que me diga para yo también entenderlo, porque yo no estoy entendiendo esa posición. Bueno, esa es parte de la realidad. Y la ventaja que hay, que es lo que algunos no están advirtiendo, que esta es una ley. Y como quiera que es una ley, si es que es aprobada con las modificaciones que les hagan, si es que se las hacen, y cuando se empieza a ejecutar, si hay que hacer un cambio, tú te remites nuevamente al órgano legislativo para modificarla. Creo que hay mucha gente que está perdiendo de vista este elemento. O sea, si la ley se aprobara en el momento que se apruebe, si es que se aprueba, con modificaciones, sin modificaciones, como sea que se aplique, que se aprobara, comienza a ejecutarse. Y si en el proceso de ejecutarse ves que mejor esto hay que corregirlo, mejor quita esto, mejor haces el mismo trámite, vas al órgano legislativo y se hacen las respectivas propuestas. O sea, hay gente que piensa que si esta ley se aprobara hoy y entra en vigencia mañana, ya esto es intocable, inamovible hasta dentro de 50, 60, 80. No. Para eso existen los órganos legislativos en los estados. Para precisamente ir haciendo los ajustes a las normas que están rigiendo. Pero de que hay que actuar en algo, en una dirección u otra, hay que actuar. Lo que no puede ser es que la inacción sea lo que prevalezca, ojo, producto del miedo, producto de esa expresión de la parálisis por análisis.
¿cuánto tiempo más queremos seguir analizando? El mismo tiempo que el problema de la educación. Seguimos analizando y la educación postrada. El mismo tiempo. Lo único que aquí hay una consecuencia diferente. Drásticamente diferente. Es que estos son temas al final que siempre van a tener cambios. Son temas cambiantes y que tenemos que ir evolucionando hacia mejor. Y si se cometen errores, tenemos que echarlos para atrás también. Pero es que actualmente, como está la institución y yo las recomendaciones que he escuchado o los aportes que he escuchado de que dicen, me están quitando más, están apoyando, eso tiene que tener un sustento. No podemos seguir viviendo de lo que dice el titular sin leer la letra menuda. ¿Cómo eso? Es que el anteproyecto como está, suena bien, pero tiene un montón de aristas que hay que revisar. ¿De dónde vienen los aportes? ¿Cómo se van a fiscalizar esos aportes? ¿Cómo yo voy a poder ver efectivamente que los fondos están en la institución? Si aquí se perdieron lo que aportó la mina cuando pudo operar, se perdieron y nadie es responsable, ¿por qué no voy a pensar que aquí me va a pasar exactamente lo mismo? Pero eso no quiere decir que no hay que hacer una modificación en el sistema de pensiones para hacerlas sostenibles a través del tiempo. Pero todos tenemos que analizar desde lo que estemos planteando. Yo no puedo decir, ay, sí, nos van a dar algo mejor y punto. No. Si yo tengo que saber en qué está basado, pero tenemos que utilizar esa capacidad analítica que tenemos y por eso hay que estudiar la ley y poderle presentar propuestas para que sea el mejor beneficio para la institución y para los pensionados y asegurados de la misma. Pero es que para que me den más, yo tengo que aportar más. Sin duda, es que ese es exactamente el argumento. Yo por eso dije y he dicho muchas veces, yo no quiero dar más, pero si yo me quiero pensionar con más, tengo que aportar más. O sea, si nosotros tenemos que hacerlo, por eso es que la ley tiene esa característica o ese anteproyecto de ley tiene esa característica de darnos la libertad, de que sea cada uno de los asegurados el que decida cuánto más quiere recibir de su jubilación. O sea, si la condición económica no te da, pero es que tú tienes que tener esas ganas de crecer y crecer económicamente para tener académicamente en tu preparación para poder tener un mejor retorno. Nosotros no podemos esperar que esto nos caiga como maná del cielo. Sí. Oiga, Cristi, ¿usted sabe por allá cuánto es el aporte en el sistema noruego? Que acá hay un oyente que está insistiendo con sí, Noruega, pero dice, en Noruega le dedica, Francia y Noruega creo que le dedican alrededor del 19 al 20% de el Producto Interno Bruto a las pensiones. Incluso en Francia, este año se pasa, se pasa las aportaciones a las pensiones como uno de los mayores gastos que tiene el sistema, el sistema, o sea, que tiene el gobierno. Lo que pasa con el sistema noruego es que ahí también tenemos que nosotros decidir dónde vamos a invertir el dinero, porque el dinero es finito. Entonces, sí, al ampliar las aportaciones que el gobierno le hace, yo creo que ya en esta ley se amplía las aportaciones que el gobierno le hace al sistema de pensiones, al ampliarlo, eso significa que hay que sacrificar dinero de otro lugar. Y antes que me vengan con la falacia de que eso es el dinero de la corrupción, no. Eso no es solamente el dinero de la corrupción. Si nosotros, entre más nosotros aportamos al sistema de pensiones, ese es dinero que no se puede usar en otras cosas. Y sí, el sistema, pero el noruego, tanto el noruego, miremos también la edad de jubilación en Noruega. O sea, la edad promedio creo que es 68 años, ¿no? Porque Noruega y Suecia empezaron a reformar sus sistemas un poco antes que el resto de Europa. Allá por el 94, el 95 ya se dieron cuenta de los problemas demográficos que venían, y es que la gente vive más, y tuvieron que ampliar sus edades de jubilaciones, ampliaron la cantidad de tiempo que la gente puede trabajar, y obviamente le dedican, es de los mayores gastos que tiene el gobierno. Además, Noruega tiene algo que nosotros no tenemos, que es petróleo. Y además Noruega tiene noruego. Y petróleo. Pero ¿cuánto es el aporte o sea, cuando me dices el aporte que igual que en Francia es, además de los aportes de los asegurados,
el Estado se mete la mano al bolsillo y pone este Sí, porcentaje que nos has dicho. por supuesto, en Francia incluso, como hubo una reforma de pensiones importante donde se aumenta, y esto es lo que va creciendo, porque al ser sistemas que no son sostenibles per se, les cuestan más al Estado. Entonces, esto es un monto que va creciendo a través del tiempo, porque en los últimos años la tendencia universal ha sido que la gente vive más. Entonces, año tras año, esto ha ido comiéndose un pedazo más grande como del pastel. Como digo, en Francia ya para este año será las aportaciones al sistema de pensiones, sino es el primero, el segundo rubro donde el gobierno más gasta. Y esto ha tenido todo un debate en Francia porque hay gente que piensa, hay economistas que piensan que se está un poco sacrificando a la juventud para pagar a los pensionistas, que son el mayor grueso del electorado en este momento. Yo siento que esto es una comparación un poco injusta, pero es la realidad, ¿no? Dinero que se invierte en pensiones, dinero que no se puede invertir en otra cosa. Yo creo que tiene que haber un balance. Obviamente el gobierno tiene que hacer aportaciones. En Chile, esa fue la manera en la que pudieron resolver el tema. Fue un sacrificio poner una pensión mínima, fue un sacrificio fiscal importante para el Estado, pero entendiendo que no se podía tener a la gente con el nivel de pensiones y el gobierno tenía que hacer una aportación. Pero en los sistemas nórdicos, en los sistemas europeos, ese no es un porcentaje del 1, 2 o 3%. Estamos hablando de 14, 10% del Producto Interno Bruto. Bueno, allí tienen ustedes. Pero inversión que se hace, se deja de hacer en otras cosas. O sea, eso es lo que no queda claro aquí. Aquí queremos traer de Europa o de otras latitudes las partes que nos convienen, pero no queremos utilizar la parte de cuánto es el aporte de eso y el resultado también de esos aportes. Porque al final, si yo aporto más, pero yo no voy a tener que pagar un sistema de salud privado, yo voy a poder ir a cualquier hospital y me van a atender y me van a dar los medicamentos, yo no tendría mayor problema porque no vas a necesitar ese dinero, pero específicamente cuando ya dejas de trabajar es cuando empiezan esos problemas de salud, se ponen todavía más críticos. Y si no tienes esa garantía, entonces sí, cada vez las pensiones van a alcanzar menos, para decirlo un buen panameño, porque al final tenemos que sacar de esas mismas pensiones para cubrir lo que pensábamos que ya estaría cubierto, como es todo el tema de salud, sin contar que el costo de la vida aumenta también. Para ser bien exactos, en Noruega el Estado le dedica el 11.3% de todo el gasto público se va en pensiones, pero la edad de jubilación la edad es 67 años. Si la gente ha acumulado suficiente, puede empezar a recibir una pensión a los 62 años y las personas dedican en promedio alrededor de el 5% al 18% de sus ganancias en el ahorro de pensiones. Para que los números hagan sentido, todos estos factores tienen que estar. O sea, miren por dónde va la de jubilación. Lo que le dedica el Estado y lo que le dedica a la persona individual para su ahorro. Eso es muy difícil trasladarlo a una situación como Sí, esta. Para mí, así es. a la panameña la comparación no es ni justa. Bueno, pero aquí hay uno en el YouTube que dice que Noruega, que hay que copiar el sistema, pero no. Sí, y además, repito, petróleo, petróleo. El Fondo Soberano de Noruega de los ingresos de petróleo es uno de los mayores inversionistas a nivel mundial. A nivel mundial, es un gran jugador en los mercados capitales. ¿Cómo nosotros Bueno, podemos ni siquiera hablar de eso? Aquí si lo teníamos quisiera mina y la cerramos. eso es lo que iba a mencionar, o sea, al final es un recurso que también lo puedes asignar allá a las pensiones, pero tienes que entender que tienes que explotar tus recursos. Petróleo. O sea, como digo, el Fondo Soberano de los Ingresos de Petróleo Noruega es uno de los fondos soberanos que es uno de los mayores jugadores de los mercados capitales a nivel mundial, uno de los mayores inversionistas a nivel mundial. Entonces, aquí me dicen, 12 trillones es lo que tiene el Fondo Soberano de Noruega. Ellos invierten en todos lados, en todos lados, y tienen retornos para financiar esto. Y aún así es el 11.5% de todo el gasto del gobierno. Y eso es dinero que no se puede gestionar en otras cosas. Eso es lo muy importante. Cada vez que nosotros decimos el gobierno tiene que aportar más, y yo concuerdo que el gobierno tiene que aportar más, no es que estoy diciéndolo, pero tenemos que estar claros que este dinero no es finito, o es dinero que tenemos que salir a buscar en los mercados capitales, que nos cobran intereses, o es dinero que tenemos que dejar de destinar en ciertos otros lugares para invertir en esto.
No podemos pensar que el dinero va a salir de la nada. O lo pedimos prestado o ahorramos en otro lugar para gastarlo en esto. Y esto es lo que la gente yo siento que está perdiendo de vista. El dinero es finito, el dinero no es infinito. Ellos tienen petróleo y nosotros tenemos el canal, dice un oyente. Y el canal ya no los gastamos, todo lo que viene del El canal canal ya está empeñado, así es. ya está en otras inversiones. O sea, yo no entiendo por qué seguimos pensando en el canal como si fuera la cajita feliz y que va a dar fondos infinitos. Y es que esa parte que acabas de mencionar, Cristi, es lo más importante. Es finito, no es infinito, que va a seguir aumentando por los siglos de los siglos. Y fíjate el problema que acaba de pasar con una temporada seca el canal. Entonces, los aportes del canal, si tiene menos tránsito, también van a ser menores. Y estamos comprometiendo, y eso es lo que a mí me preocupa, que estemos comprometiendo fondos para las pensiones que no tienen una certeza de esas cantidades que se van a invertir. Porque estoy hablando yo solamente mencioné los 966, que es un aporte directo, pero además en el 2025 también tienen que aportar los 140 millones que ya estaban contemplados en el pago de pensiones de acuerdo a la ley 51. Además de esto, el Estado también es un empleador. Entonces, si se le aumenta al Estado ese 3%, al final el Estado se engruesa más los pagos de planilla del Estado. Entonces, ¿de dónde va a salir esa contribución directa que tiene que darle al sistema de pensiones? Si no tenemos una reforma tributaria para que porque al final la única fuente de ingresos del Estado, si no es en inversiones, que es lo que se le está dando un poquito más de amplitud en el anteproyecto de ley a la Caja del Seguro Social, si no es en inversiones, entonces tienen la única fuente de ingresos del Estado es a través de los impuestos que pagamos todos los panameños. Sí, por eso que yo ahí sí no coincido con Cristi ni con los panameños que dicen que el Estado tiene que poner más y más y más. O sea, el Estado somos nosotros mismos. Y si la gente no está queriendo entender que si tú quieres más, tienes que pagar más, ahora imagínate decirle a la gente, sí, el Estado va a poner más, 1.200, 1.500, 1.800 millones, pero ¿de dónde va a salir la plata? Del bolsillo de nosotros los contribuyentes, no de otra parte. Bueno, pero ese es el carácter redistributivo del Estado, ¿no? Volviendo un poco al ejemplo de Chile, lo que pasó en Chile fue que tenían un modelo muy parecido a esto y sí había mucha desigualdad con respecto al nivel de pensiones. Entonces, ¿qué hace el Estado? Lo que el Estado hizo fue garantizarle una pensión mínima a los ciudadanos que no tuvieran, que es un poco lo que hace el país con 140, no sé por dónde va, 120 o 140 a los 70, que es lo que también están gratificando en la ley, que es un impuesto, otra vez, esto es un impuesto fiscal importante, pero es en la naturaleza redistributiva del Estado. Entonces, sí, pero ¿hasta dónde va? Cuando uno tiene sistemas que no van en la pirámide, a medida que más va envejeciendo la población, efectivamente suben las contribuciones del Estado, que es el problema que tienen todos los sistemas de pensiones de Europa, que han tenido que ir reformando poco a poco, pero porque eran insostenibles. Y a medida que envejece la población, la gente vive más, cada vez más tiene que ir aportando el Estado. Dice Ramfi, yo no sé ustedes, Cristi, porque yo no. Ramfi dice que pareciera que están pagados por este gobierno. Es el argumento más estúpido y más baladí que yo escucho en un debate tan trascendental como este, ¿no? O sea, tratar de descalificar a alguien porque está, o sea, el que está, que no es el caso ni de Cristi ni mío, no puedo hablar, Aida Michelle tiene su posición, tampoco. Estar a favor de un tema o dirigir una opinión en un sentido no implica estar a favor ni pagado por un gobierno. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que los que están en contra están pagados por quién, pues, porque si lo que nos vamos a poner es a descalificarnos todos por cada uno tener una opinión, entonces no avanzamos, pues. Y hago constar que por lo menos el tema de las medidas paramétricas, de alguna de las medidas que esto iba a tener que tomar, lo estamos hablando desde hace 2 años en este programa, independientemente de quién iba a ser el nuevo gobierno. Y dijimos que estas medidas, en gran parte, algunas de las que están reflejadas en la ley, las iba a tener que tomar cualquier gobierno. Fuese José Raúl Mulino, fuese cualquiera de los otros candidatos, estas medidas no había que tener una bolita de cristal para saber que estas medidas iban a tener que tomar.
también este no es el punto más trascendental, pero Panamá tiene una de las edades de jubilación más jóvenes de toda Latinoamérica. Olvidémonos del mundo, de Latinoamérica. Solamente nos gana Venezuela. No teníamos que tener una bolita mágica para saber que era insostenible cuando hoy la edad promedio de vida es arriba de los 80 años y en los años 60 era 65 años. Entonces, tampoco hay que tener una bolita de cristal para saber que estos eran hechos independientemente de quién fuera el presidente. Porque no se puede seguir pateando la pelota hacia adelante. Esto es una realidad, es inminente y bueno, tenemos que tomar decisiones, ponernos los pantalones largos y tomar decisiones. Aida Michelle, muchas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Gracias, gracias por la invitación y sabes que siempre estaré disponible porque aquí la idea es que todos estemos lo mejor informados posibles para tomar decisiones con sustento. Gracias, que estés bien. 7:59 minutos, señor Foncho, usted que todavía no decide qué va a hacer con su vida, si se acoge al micro.